El cine de superhéroes agoniza. Si esto lo dijera en el año 2016, seguramente me llamarían loco. ¿Cómo es un género que logró afirmarse en la cultura pop iba a desaparecer de la forma en que lo estamos viendo? No puede ser. Básicamente por lo que conocemos como moda. La moda es algo que está en tendencia durante un tiempo y es importante quedarnos con esto último porque nos informa que tiene los días contados básicamente. Y se puede ver en muchas cosas, pero de lo que les voy a hablar en este video es justamente el cine. Un medio masivo al alcance de todo público, tanto ajeno como propio a esta temática. Miren, lo que hoy es el cine de superhéroes fue ayer el cine western. Hoy en día es raro ver una película de cowboys, o sea, no hay prácticamente. También lo fue el cine slasher, por ahí tenemos a grandes íconos del terror como Jason, Freddy Krueger, Chucky, Leatherface, Michael Myers, etc. Y hoy por hoy es el cine de superhéroes. La industria de Hollywood encontró una temática que puede abarcar a todo tipo de público, pero sobre todo que está dominado por un gran monopolio. Y cuando algo funciona hay que exprimir hasta la última gota para sacar un beneficio. El tema es que cuando repetís una y otra vez la misma fórmula va a llegar un momento en donde el factor sorpresa va a perderse. Y cuando eso pase, todo lo que en algún momento se percibió como éxito va camino al inminente fracaso. Y si vamos a hablar de superhéroes, vamos a arrancar por algo que simula más o menos el principio. Creer que el cine de superhéroes empieza con Iron Man de 2008 no tiene sentido. Y no lo tiene por la sencilla razón de que en el siglo XX existieron producciones que encandilaron al mundo y que llevaron a esos personajes exclusivos de las viñetas a un medio muy potencial. El Superman de Christopher Reeve se encargó de retratar fielmente la esencia del hombre de acero. Y sí, hoy por hoy a Superman no se lo puede ver de otra forma que no sea la de un dictador o alguien que perdió la cabeza. Pero originalmente Superman era el máximo referente de lo que un héroe debe ser. Alguien con valores morales inquebrantables, que represente las mayores virtudes de una sociedad y que tenga la capacidad de inspirar a otros. Por otro lado, tenemos al Batman de Michael Keaton, que también se encargó de establecer una mirada única al Caballero de la Noche y que fue la primera gran producción de este personaje. Y vieron que nombrando estos dos ejemplos, ya les estoy diciendo que en el siglo XX salieron a la luz películas de los superhéroes más importantes de la historia probablemente. Y obviamente no podemos olvidarnos del comienzo de los 2000 y el Spider-Man de Sam Raimi. Una interpretación que se encargó de desidealizar la figura del héroe como este ser que tiene la capacidad de hacerlo todo y enfocarse más en la persona que se encuentra atrás de una máscara. Esto generaba una mayor empatía e identificación con el público juvenil porque quien estaba atrás de la máscara no era un extraterrestre que podía volar o un hombre multimillonario, sino una persona que luego de salvarle la vida a alguien tenía que ponerse a estudiar o trabajar. Y si bien estas películas son muy diferentes entre sí, pero porque los personajes son diferentes, tienen algo en común y es que lograron quedarse en el corazón de la gente. Por cuánto tiempo todos pensábamos que el Spider-Man de Tobey Maguire era único e irreemplazable. Y no es por un tema de capricho, sino porque su versión justamente logra empatizar con el público objetivo. Y al final todo lo que describí del Spider-Man de Sam Raimi es lo que Stan Lee y Steve Ditko quisieron retratar allá por los años 60. Muy buena la trilogía de Sam Raimi, pero... Creo que ahora corresponde hablar sobre universos cinematográficos y me gustaría empezar hablando sobre una película en particular. Ahora sí corresponde hablar sobre Iron Man de 2008. Y quiero hablar de esta película no solo limitándome a decir que fue la primera película del UCM, sino desde el punto de vista narrativo, porque esta película de Iron Man es otra de esas producciones más enfocadas en la humanidad de los personajes más que en los poderes o habilidades en sí. El Tony Stark de esta película es un hombre egoísta, playboy, narcisista. Es alguien que solo parece estar enfocado en sí mismo, y como fabricante de armas no es consciente del daño que pueden ocasionar hasta que, poéticamente, una de ellas lo condiciona prácticamente de por vida, dejándolo al borde de la muerte. Y es que él sí sigue este esquema típico del héroe en el que a una persona completamente normal le pasa algo que le cambia la vida, y ese algo que le pasa casualmente está relacionado con un malo al que va a tener que vencer para poder consagrarse. Y en esencia eso es la película de Iron Man, pero dentro de un esquema tan sencillo y dentro del cliché del camino del héroe, no podemos afirmar que Iron Man sea completamente un héroe. Encontramos a un tipo que parece que hace el bien solo porque el sentimiento de culpa lo carcome en lugar de hacerlo de forma desinteresada. Y eso fascina porque de primera mano te das cuenta que Marvel intentaba humanizar a sus personajes. Porque atrás de los millones de dólares, atrás de la armadura, se encuentra un hombre caído en alcohol y culpa. Y te hablé del ejemplo de Iron Man como te puedo hablar de Hulk, que lo que carga es más una maldición que un poder. Caso similar con La Cosa de los Cuatro Fantásticos. Pero parando en el fenómeno USM, sí, ponele que por 4 películas te lograron generar algo con el crossover de los Avengers. Y si ven que Marvel está acaparando mucho el video, es normal, o sea, ellos protagonizaron este fenómeno. DC, bueno, tuvo sus altos y sus bajos sobre todo. Pero bueno, es porque las cuestiones empresariales pesaron por encima de las creativas. Cuando no se deja a los escritores trabajar en paz, termina siendo un caos en donde no hay rumbo preciso para llevar a los personajes. No hay una historia que sea atrapante para el espectador promedio de cine, y todo es perfecto cuando la popularidad hace un boom, pero si no mantenés esa popularidad, vas en caída libre. Y como cualquier cosa que tomó popularidad en el mundo del entretenimiento, llega ese momento en donde a alguien se le ocurre hacer una parodia o una sátira. No hace falta mencionar la notoria calidad de producciones como The Voice, que inteligentemente parodia a los superhéroes de todas las formas posibles. Porque al final sí,
Todos estos personajes que formaron parte de nuestra infancia, cuyos escritores entendieron que los lectores ya habían crecido y había que empezar a realizar historias más maduras, no dejan de ser un producto rentable. Y ojo, yo puedo matizar, porque si bien me gusta que mis personajes favoritos sean representados en un medio tan potente como el cine o las series, la sobreproducción me agota. Nos agota. Porque la sobreproducción en masa quiere decir que se está poniendo por encima la cantidad en lugar de la calidad. Los invito a ir al pasado y bueno, pensar más o menos cómo era todo antes de las 10 películas y de las 15 series que salen hoy por hoy. Y ojo, no crean que las de antes eran obras maestras o algo por el estilo, pero es notorio que la sobreproducción como que le fue descubriendo las costuras. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo procedemos luego de ver que año tras año las producciones tienen el mismo esquema narrativo? Que ya no resultan rentables y que los escritores tienen pereza a la hora de escribir. Por favor, saquen esta mugre de mis ojos. A ver, esto es un asunto mucho más complejo para resolverlo con 3 o 4 palabras de un usuario que crea contenido en una plataforma. La realidad es que el panorama está difícil y si bien las modas tienden a ser circulares, no sé qué tan probable sea que el día de mañana las productoras tengan una motivación que vaya más allá de los billetes. Pero creo que lo que hay que hacer y lo que ya se debería haber hecho es incorporar una nueva mentalidad. Que a la hora de que los escritores se propongan escribir, busquen contar una historia que genere un mínimo de interés a quien está mirando. Esto se genera con un argumento sólido, unos personajes que te hagan empatizar y conectar con ellos y una historia novedosa al menos. Esto es algo que de facto carece el subgénero de superhéroes en el que voy a ser reiterativo, no paramos de ver la misma historia una y otra vez. Lo segundo para mí es saber adaptar a los personajes, y cuando me refiero a adaptar estoy hablando de saber trasladar el material de origen a otro medio. No solo calcar panel por panel sin transmitir nada. La mejor forma de adaptar lo que está en los cómics es tomar la base de una historia, o las bases de las historias, y crear algo nuevo, porque la realidad es que estás trasladando algo que originalmente es de un medio a otro. Las herramientas para transmitirle cosas al consumidor no van a ser las mismas. Hay gente que no tocó un cómic en su vida, no es la idea que estén 100% obligados a hacerlo para entender el total de la historia. Lo segundo que hay que preguntarse es, ¿vale la pena un universo compartido? ¿Vale la pena el estar obligados a sacar película tras película para unir a los personajes en un crossover? Lo cierto es que no una cosa ni la otra, por lo menos para mí, porque el hecho de que un grupo de personajes coexistan en un mismo universo es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo puede dar lugar a la irrelevancia de los mismos. O sea, por ahí tenemos trilogías que están aisladas en su mismo universo y funcionaron muy bien. Creo que el éxito de los personajes no depende de si integran un universo o no, y aparte tampoco me parece un requisito indispensable. Estamos claros que con una sobreproducción de cosas cuesta un poco más enganchar a una audiencia. Y también con respecto a la sobreproducción vale preguntarse, ¿qué tanto vale la pena invertir millones de dólares en una película para que luego no la vaya a ver nadie porque sencillamente el personaje a nadie le importa? Es que la realidad es que hay ciertos personajes teniendo producciones cuando hay otros que son infinitamente mejores. Incluso tienen que incluir a esos personajes que son infinitamente mejores en producciones que nadie mira para que la audiencia esté pendiente a cuándo van a aparecer. Es obvio que hasta ellos saben que difícilmente funcionen por su cuenta. Y quiero hacer una conclusión para cerrar este video. Nadie tiene la fórmula para revitalizar un género que lleva años en decadencia. Alguien que creció viendo estas historias solo está compartiendo su opinión en un humilde espacio de internet. Y ni siquiera sabemos la posibilidad de cumplir la tendencia de la moda circular. Pero, si me preguntan a mí particularmente qué es lo que quiero, es sencillo. Quiero que los estudios busquen que cada serie o película brille por sí misma. Que sean selectivos a la hora de elegir a los personajes y adaptar las historias en las que se ven envueltos. Énfasis en adaptar, no calcar sin transmitir nada. Porque no es el traje. No son los poderes, es el sentimiento que sintió un niño cuando le hicieron creer que un hombre podía volar. Es la empatía que se generó al ver que quien estaba atrás de la máscara era una persona común y corriente, como vos, como yo. Es la madurez con la que afrontás que tus personajes favoritos se despiden de vos. ¿Cómo voy a hacer para pegar ese póster, vos? Se vive despegando. Ah, ¿siguen acá? Ya terminó el video. O sea, la idea era hacer una escena post créditos bailando bye bye bye. Pero a esta altura como que pasó de moda, ¿vieron? Entonces, capaz que si me pongo a hacerlo no tiene mucho sentido, ¿viste? Deadpool y Wolverine está buena, ¿eh? Pero bueno, hoy el cine de superhéroes vive de crossovers, nada más. Si quieren también tómenlo como una parodia. ¿Se acuerdan que antiguamente las escenas postcréditos se emocionaban? Bueno, vieron que hoy en día las escenas postcréditos son un relleno innecesario, ¿sí? Para que simplemente te quedes más tiempo en el cine. Bueno, esta escena postcréditos es más o menos parecida. Con tintes paródicos igual, ¿eh?